Buenos días. Vamos con otros 15 minutos de dejar ir.
Bueno, me he venido aquí para compartir las reflexiones porque en la otra habitación hay bastante ruido, así que espero que esté yendo bien la práctica. Yo quería compartir que la técnica de dejar ir es muy buena y ayuda mucho y es complementaria. Creo que se puede usar con otras cosas. Por ejemplo, si estamos pasando un momento difícil, pues es genial que podamos sentarnos y podamos dejar ir, pero hay a veces que podemos estar tan abrumados, tan abrumadas, que nos esté costando mucho porque estemos muy, muy agitados, muy abrumados. Entonces, lo que podemos hacer a veces es también usar otros apoyos, ¿no? Por ejemplo, hablar con amistades para desahogarse, dar un paseo para calmar un poco más la mente y que los pensamientos no estén ahí tan al acecho y luego ya sentarse para dejar ir, porque si no muchas veces puede pasar que lo intentemos y estemos tan bloqueados que no seamos capaces. Y también está perfecto, ¿eh? Yo ha habido veces, pues eso, me he sentado una hora entera y he estado tan bloqueada que estaba mucho en los pensamientos y está bien experimentarlo para conocerse más y ver un poco cómo funciona el cuerpo. Pero personalmente, de mi experiencia, cuando he estado así, me ha ayudado más quizás hablar un poco primero con alguien, o darme un paseo, o hacer un poco de deporte, y luego ya sentarme y tener la mente más despejada para poder tener más acceso a las emociones y poder sentirlas, poder sostenerlas, poder transitarlas. Así que nada, me resulta interesante pues eso, tener en cuenta que hay otras cosas que también se pueden usar como un calentamiento al dejar ir. Igual que hay a veces que hay un tema que puede que sea muy doloroso transitar, entonces vamos cogiendo pedacitos. Esto ya lo hablamos en otros vídeos, ¿no? Por ejemplo, dejarlo con una pareja o dejarlo, o sea, dejar un trabajo o perder un trabajo, pues vas cogiendo cachitos, ¿no? Pues con el trabajo es dejar ir la idea de que ya no vas a tomar café donde siempre, dejar ir la idea de que ya no vas a volver a usar ese ascensor, dejar ir la idea de que ya no vas a tomar la salida que tomas para ir al trabajo e ir soltándolo por cachitos. Entonces está bien porque eso, es como tienes la técnica y la vas moldeando un poco según cómo te estés sintiendo, según lo que necesites. Cuando no es tan abrumador, pues te sientas, lo dejas ir, o cuando las emociones están muy claras, ¿no? Y muy definidas o las sensaciones, ¿no? De siento algo aquí y puedes ir mucho al cuerpo, pues te puedes sentar directamente y ya está. Pero bueno, son consejos, ¿no? Cuando a veces es un poco más complicado, dar un paseo, hablar con amigos o cogerlo por cachitos. Y otra cosa que os quería comentar es que, claro, cuando empiezas a dejar ir, empiezas a observar tu entorno con más serenidad, ¿no? Y con más honestidad también. Entonces hay cosas que se te empiezan a tambalear, relaciones, situaciones, y creo que nos ha pasado a todos y todas de estar en una situación, ya sea un trabajo, ya sea una pareja o una amistad, en la que sientes que ya no es ahí tu lugar, sientes que ya no, y aún así nos cuesta dar el paso, ¿no? Dejar ese trabajo, dejar esa amistad, dejar esa relación. Y es un momento complicado porque, por un lado, sabes que ya no es el lugar, pero tienes mucho apego y tienes ahí muchas emociones en relación a esa situación. Y muchas veces lo que hacemos al final es como mentirnos, autoengañarnos para poder seguir estando en esa situación porque no somos capaces de soltar. Y lo que a mí me ha pasado últimamente y lo que me ha ayudado mucho, la verdad, es primero aceptar que estás en ese punto. Estás en el punto en el que, vale, te has dado cuenta de que estás en un lugar en el que no tienes que estar ya, en que ya no es tu lugar, pero no estás en el punto como para poder soltar esa situación. Entonces, en vez de autoengañarnos, que al final lo único que hace es como subir otra vez nuestras expectativas y luego nos damos el golpe, volvemos a subir las expectativas porque nos autoengañamos y nos volvemos a dar el golpe, es aceptarlo, ¿vale? Acepto que estoy en esta situación en la que sé que ya no es un lugar en el que quiera estar, pero no estoy siendo capaz todavía de soltar. Entonces es vivir esa situación desde ahí, desde el sé que esto no tiene futuro, ya sea el trabajo, ya sea una amistad, ya sea una relación, sé que esto no tiene futuro, pero ahora mismo no estoy siendo capaz de soltar. Y incluso hablarlo con amistades desde ahí,
desde el, sí, 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 sé que ya no es por aquí, pero es que todavía me queda una bala que intentar, todavía me queda un easy. ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si me tomo las cosas así? ¿Y si me tomo las cosas así? Y a mí personalmente me ha ayudado a aceptar esto porque me ha quitado culpa de estar ahí en esa situación de sé que no quiero estar ya, pero sigo estando aquí, ¿por qué no me voy ya? Y al final eso genera culpa que he ido soltando. Y también al hablarlo con mis amistades desde ahí, sin autoengañarme, diciendo, pues es que sinceramente sé que no es aquí, pero aquí sigo, estoy en ese punto todavía y permitírtelo y ver que tus amistades no te juzgan por ello, porque nos ha pasado a todos de estar en un trabajo en el que sabemos que no estamos bien, que no estamos felices, pero aún así no atrevernos a dar el paso, o con una amistad que sabemos que ya no tenemos compatibilidad, que ya no nos tenemos los mismos intereses o que ya no nos aportamos y aún así no dar el paso. Entonces es una situación, una sensación que nos ha pasado a todos y a todas en algún momento, entonces la gente puede tener esa empatía y permitirte hablar desde ahí, creo que lo que hace es como que dejas automáticamente vas desromantizando cada vez más y más la situación, cada vez empiezas a ver más las cosas por cómo son y te cuesta menos, te cuesta más, perdón, autoengañarte. Y al final, por unas cosas o por otras, acaba pasando que o tomas la decisión de salir de ahí o la vida la toma por ti y de repente viene desde el otro lado. Y a mí personalmente es algo que me ha ayudado más a transitar ese proceso. Así que nada, lo quería compartir por si os fuese útil. Espero que estéis disfrutando la práctica y nos vemos mañana.